Un segundo. Bien, buenos días. Hoy vamos a trabajar con la segunda parte de esta unidad 4. Recuerden que la última vez lo que hicimos fue una introducción donde hablamos de la temperatura, ¿verdad? Que era la temperatura, las diferentes unidades de temperatura, la conversión, ¿verdad? Y esas cosas. También hablamos de energía interna y bueno, eso mismo. Entonces, ahora vamos a hablar del calor, que bueno, hay una parte que no va a faltar, pero en realidad el tema es eso, el calor. Voy directamente al material, aquí está el material. Entonces, antes de hablar del calor directamente, tenemos que hablar de lo que es el equilibrio térmico. Primero, miren, los cuerpos sólidos, líquidos y gaseosos tienen moléculas, tienen partículas. Cuando el cuerpo es sólido, las partículas vibran, ¿verdad? Y cuando es líquido y gas, la partícula, aparte de vibrar, se puede mover, ¿verdad? Eso fue lo que nosotros vimos la otra vez. Entonces significa que el cuerpo caliente, el que tiene mayor temperatura, las partículas se mueven más rápido que las partículas de los cuerpos fríos. Entonces, cuando dos cuerpos están interactuando, se pegan, lo que hace es que el cuerpo que está caliente le pasa energía al cuerpo frío. O sea, si la partícula se está moviendo rápido, ese movimiento se le pasa a las partículas que se están moviendo lento. Y cuando las partículas, todas de los dos cuerpos, tienen el mismo movimiento, eso significa que tienen la misma temperatura. Y eso lo que significa es que se llegó a lo que se llama el equilibrio térmico, que lo puedo explicar con algo más sencillo. Aquí yo tengo una olla. Dentro de la olla hay agua. Esa olla la pongo en la estufa. ¿Verdad? Y prendo la candela de la hornilla. ¿Qué ocurre con esto? La temperatura de la candela es mayor a la temperatura del agua. Entonces, lo que ocurre es que la candela le pasa energía a la olla y la olla le pasa energía al agua. Entonces, cuando el agua comienza a hervir, llega un momento de que la temperatura en el agua, en la olla y en la candela son la misma. ¿Cómo también podemos comprobar? Si ustedes bajan la candela, significa que ustedes están bajando la temperatura. Significa que el agua va a dejar de hervir un poquito menos. Si ustedes suben la candela, eso significa que el agua va a hervir más. Y ahí nosotros podemos explicar lo que es el equilibrio térmico. También, si ustedes sienten, bueno, ahora voy a hablar del calor. Entonces, esta transferencia de energía que yo le hablé ahora,
crea una diferencia de temperatura. Igual con lo de la olla. Si yo bajo la candela, la temperatura disminuye. Si yo subo la candela, la temperatura aumenta. Esa diferencia de temperatura lo que crea es el calor. O sea, el calor es una diferencia de temperatura. Un ejemplo, si ustedes están aquí, yo estoy en mi cuarto ahora, en este cuarto, y yo siento calor, eso es porque el aire que está sobre mí tiene una temperatura más alta que la temperatura de mi cuerpo. Y esa temperatura lo que hace es que me va pasando energía a mí para que mi cuerpo se sienta a igual temperatura que el aire. Eso es el calor. Igual, si la temperatura está fría y yo estoy más caliente que si el aire está frío y yo estoy más caliente que el aire, yo lo que estoy haciendo es pasando la energía a ese aire. O sea que se me está saliendo el calor de mi cuerpo y por eso es que siento frío. Por eso mismo. Eso es el calor, un cambio de temperatura. También el calor se puede generar en base a frotamiento. Si yo comienzo a frotar mis manos, siento un calor en la palma y también eso genera un calor. Eso genera un cambio de temperatura también. O sea que eso también puede ser generador de calor. El calor, asimismo, como es un cambio de temperatura y el calor viene de una transferencia de energía, el calor se puede medir en joule por el asunto de la energía. Pero el calor tiene otras unidades. Está la candela, que es una unidad de calor, y las calorías. Las calorías es la que más uno escucha. Generalmente uno escucha por el asunto del cuerpo, de quemar calorías y cosas así. En realidad la caloría es una unidad de calor. Y eso lo podemos ver aquí, miren. Aquí. La caloría se define como la cantidad de calor que hay en un gramo de agua para elevarla 1 grado Celsius. O sea, yo tengo 1 gramo de agua y la quiero elevar de 24 grados Celsius a 25. O sea que yo quiero elevarla 1 gramo, 1 grado que diga. Entonces, para eso yo tengo que aplicar una caloría a esa agua, para que esa agua aumente 1 grado. Significa que si yo quiero aumentar 2 grados, entonces yo tengo que agregar 2 calorías. O sea, la caloría es la cantidad de calor. Cantidad de calor. Entonces, esto, si se dan cuenta, me mantiene mi variable Q, que es el calor entregado, y la delta T, que es la diferencia de energía, de temperatura. Y por medio de todo esto, yo puedo llegar a una ecuación que me relacione todo eso. Miren aquí. Esta ecuación me relaciona el calor entregado a la sustancia, la masa de la sustancia, porque la masa depende, porque si dice que si en 1 gramo de agua se necesita 1 caloría para aumentar 1 grado, significa que en 2 gramos de agua necesito 2 calorías y así sucesivamente. Por eso es la masa, depende. Y esto es la diferencia de temperatura. Entonces, esta formulita es la que nosotros llamamos la fórmula del calor específico, que voy a explicar ahora. Va para abajo, la voy a explicar. Pero aquí. Esto del calor específico de una sustancia o de un material es una propiedad
que tienen las sustancias o los materiales. Propiedad, ¿por qué? Bueno, esta es la formulita que yo le mencioné ahorita, ¿vale? Propiedad de atraer el calor y expulsar el calor. O sea, esa es la propiedad que tienen algunos cuerpos, algunas sustancias, de las sustancias. Que si yo le entrego calor, esa sustancia retienen ese calor y lo expulsan. Esa es lo que se llama calor específico. Y el calor específico se puede medir. Se puede medir. Y aquí hay algunos ejemplos. El agua, para elevar 1 grado su temperatura, necesita 1 caloría. Esto tiene que ver con el calor específico del agua. Por cada caloría aumenta 1 grado. O sea, si yo tengo 24 grados Celsius y lo quiero elevar a 34, son 10 grados que hay ahí. Significa que para elevar el agua de 24 a 34, yo necesito 10 calorías. ¿Verdad? Necesito entregarle al agua 10 calorías. Y si el agua disminuye de 34 a 24, entonces el agua lo que está haciendo es expulsando 10 calorías. ¿Entendieron esa parte? Cuando se le entrega 10 calorías, el agua aumenta su temperatura. Cuando el agua disminuye la temperatura, es porque está expulsando 10 calorías. Es más o menos que va. Pero si nos damos cuenta aquí, miren el aceite. El aceite necesita más o menos la mitad del agua. O sea, si yo tengo el aceite a 24 grados Celsius y lo quiero elevar a 34, o sea que son 10 grados, yo necesito 5 calorías para que el aceite me aumente 10 grados. Así mismo, como ustedes lo ven. O sea, el aceite necesita menos calorías para que se caliente que el agua. Un ejemplo, si ustedes tienen aceite en un sartén y agua en una olla, la misma cantidad. Cuando ustedes lo ponen en la estufa a igual temperatura, el aceite se calienta el doble de rápido que el agua. ¿Por qué? Porque el aceite necesita menos calorías para aumentar su temperatura. Igual, si usted le mete la mano al agua y al aceite, el aceite va a entregar más rápido las calorías que el agua. Porque el aceite, así mismo como se calienta más rápido, se enfría más rápido también. Igual que el agua. Diferente al agua. El agua dura más tiempo para enfriarse. Bien. Entonces, ahí tenemos el ejemplo del calor específico. El calor específico es la propiedad que tienen los cuerpos para adquirir esas calorías o botar esas calorías. Bien. Entonces, ese calor específico se puede calcular con esa formulita. Pero eso lo vamos a hacer en los ejercicios después. El calor específico generalmente tiene su tabla. Aquí tenemos una tabla de calor específico. Aquí tenemos una tabla de algunas sustancias. Mírenlo. Este es el calor específico. Pero eso lo vamos a ver después, en los ejercicios, ¿verdad? Y bueno, aquí dice que el calor específico está en caloría sobre gramo por Kelvin, pero creo que lo vamos a usar con otras unidades. Ok, entonces aquí ahora vemos el asunto de la calorimetría. No lo vamos a ver completo, porque esto lo vamos a dejar para luego. La calorimetría es una propiedad, no, disculpe, es un procedimiento que se le hace a las sustancias para identificar el calor específico de esa sustancia. O sea, miren, aquí tenemos este aparato, aquí hay agua, vamos a suponer, una sustancia cualquiera. Aquí hay agua.
Entonces, por aquí arriba se suministra calor y aquí el calor sale. ¿Verdad? Aquí tenemos como una veleta que lo que hace es que da giro y hace que el agua se mueva o la sustancia se mueva. Entonces, de aquí sale la Q, que es el calor entregado, la Q, miren aquí. Y la veleta lo que hace es que el agua la mueve de tal forma que las partículas adquieren mayor energía cinética y crea aquí adentro un equilibrio térmico. Y ese equilibrio térmico es por el cambio de temperatura. Entonces, aquí tenemos el cambio de temperatura. Entonces, para obtener nuestro calor específico, es así. Entonces, este aparato lo que hace es que calcula el calor específico de esa sustancia que está aquí, basado en esta fórmula. Ok, entonces, ese calorímetro, que es el aparato que se llama así, está basado en esta teoría sobre la conservación en termodinámica, que lo que habla es que el calor entregado es igual al calor adquirido. El calor que entra es igual al calor adquirido. Entonces, esa ley de conservación la vamos a ver después. La vamos a ver después. Eso va a ser para la próxima. Bien, entonces, esa sería la tarea de hoy. Vamos a ver. ¿Alguna pregunta con esto? ¿Alguna aclaración? Aunque los ejercicios lo vamos a ver después. Pero, si no hay ninguna, ok. Ahora vamos